Ya. Entonces, lo que ayer hicimos era crear esta pequeña base de datos en Access, ¿verdad? Y otra más que está entre los documentos, ¿no? Vamos a ver. Estoy abriendo documentos y esto va por acá, ¿no? Access 2. Lo voy a jalar aquí el escritorio. Listo. Hemos creado estos dos, ¿verdad? Entonces, como hemos creado estos dos, hemos visto qué es lo que primero que tenemos que realizar para crear una base de datos. Lo primero que se debe de hacer es, hay unos pasos, ¿no? Unos pasos que hemos seguido. Y lo primero que se debe de hacer es, abriremos el Paint y vamos a escribir más clarito, ¿no? Más claro, vamos a escribir ahí. Aquí está. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, vamos aquí, negrito, ahí. Crear la base de datos. Este es el primer paso, ¿verdad? Primero debemos de crear la base de datos. Ahí, ya, vamos a recortar. Ya. Como segundo paso, ¿qué hemos dicho que teníamos que hacer? Como segundo paso, ¿qué era? A ver, recuerden, ayer hemos hablado. Era crear, ¿qué teníamos que crear? Las tablas. Ya, y ahí tenemos que generar las estructuras de las tablas, ¿no? Esto es lo más importante, por si acaso, en las bases de datos. Esto es lo más importante. Estos dos siempre tienen que estar. Lo que es crear lo que son las tablas, la base de datos, lo primordial, y después crear las tablas. ¿Listo? Y eso es lo que hemos realizado ayer. Hemos agarrado lo que es un Access cualquiera. Hemos abierto de la forma técnica, en este caso MS Access, en el comando ejecutar. ¿Correcto? Entonces, como hemos hecho eso, hemos obtenido este primer Access. El nombre de la base de datos, ¿cuál es? Access 1. Ese es el primer nombre de la base de datos. ¿Cuál es el nombre de la tabla? La que hemos creado era la tabla persona. ¿Ya? Al momento solo es una tabla. Lo que las bases de datos nos piden es que sean unas tablas correlativas, ¿no? Unas tablas relacionadas. ¿Para qué? Para poder manipular la información de manera más, eh, ¿cómo se diría? De manera más precisa, diríamos, ¿no? O más correcta. ¿Ya? A todo esto, lo que no hemos visto eran los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos existen? ¿Verdad? O sea, hemos visto cómo crear la tabla. Era facilito, ¿no? Pero no hemos visto no hemos notado los tipos de datos. Sí hemos visto cómo va a ser la hoja de datos, cómo se va a insertar los datos, ¿no? Cómo va a insertarse los datos. De una manera sencilla, ¿no? Se inserta. Ustedes colocan siguiente, aquí podrían poner otro nombre. eh, Podría ser Marco Antonio, diremos, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Más escrito, ¿no? Marco Antonio, digamos. No, no está bien escrito, ahora sí. Edad, digamos que tiene 25 años. Su CI va a ser el 7 tantos, tantos, tantos. Su teléfono va a ser el 2 22 30 y tantos, número del alto. Su celular va a ser un 777, no sabemos qué. Y vive en Villa Pavón, digamos. Un ejemplo.
¿Ya? Esto hemos hecho ayer. Pero no hemos entendido bien la parte de los datos. Entonces nos vamos a referir a eso por ahora. A ver qué tipos de datos existen. Y para esto vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear unas tablas. Vamos a crear otra tabla en base a esto, ¿no? Esto ya les comentaba que esto se guarda automáticamente. Una vez ya creando el registro, esto se almacena automáticamente. O sea, no hay necesidad de darle en guardar. Pero si gustan, pueden darle, ¿no? Vamos a revisar. Sí, ¿no? Se guarda hasta donde está. Vamos a ir donde dice crear. Nos vamos a ir donde dice tabla. Vamos a crear una nueva tabla. Y vamos a inspeccionar qué tipos de datos existen. Vamos entonces, como esta tabla de personas, vamos a inventar otra tabla. Todavía no estamos haciendo una tabla relacionada. Más adelante, un poquito más adelante lo vamos a hacer. Es necesario ver con qué vamos a relacionar, ¿verdad? Y cómo funcionan las relaciones. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es primero guardar. Siempre se debe guardar una tabla, ya les he dicho, para poder crear los registros. Y en este caso le vamos a poner, a ver, animales, ponemos. ¿Listo? Animales. La tabla que se llame animales. Y le vamos a cambiar a vista diseño. Aquí en esta vista diseño es donde nos va a permitir los tipos de datos que existen. ¿Listo? Entonces yo puedo poner ID como estoy en la tabla animales, ID de animales, puede ser. O sea, mi código animales, mi identificador del animal puede ser, digamos, ¿no? ID animal. ¿Y qué tipos de datos existen? Los siguientes tipos que tenemos son, sería uno, texto corto, texto largo, número, hora y fecha, moneda, autonumérico, el sí y el no. El famoso sí, no, es el check, ¿ya? Es un campo lógico, puede ser falso, ¿verdad? Creo que eso hemos llevado en Excel, ¿no? También tenemos objetos, hipervínculos, datos adjuntos, asistente para búsquedas. Vamos a ver si esto está correcto, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a pausar esto. Un momento. Quiero que se me mantenga esto. Si no se mantiene, entonces lo sacaremos una captura, ¿no? Una capturita. Una captura de pantalla. Vamos aquí, vamos a abrir otra nueva hoja de Excel. ¿Dónde está otro 20? Ya se ha abierto. Lo vamos a proceder a pegar. Voy a proceder a cortar. Un momento, enseguida les voy a mostrar. Estamos aquí. Recorte. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Nos dice que tenemos el texto corto, texto largo. Sea más claro, ¿no? Aquí está el texto corto. ¿Ya? Ese texto corto, ¿a qué se refiere? Es un texto que en realidad no es tan corto, pero maneja lo que son los 255 caracteres que define a los textos, ¿ya? En el caso del texto largo, maneja hasta 65.535 caracteres, en este caso del texto largo. O sea, ese texto corto, ¿para qué nos va a servir? Normalmente el texto corto se utiliza, con rojito, uno, para los nombres, más grandecito la letra, ahí, para nombres. También podemos utilizar para mm, nombres, a ver, correo electrónico, aunque hay un campo específico para eso, ¿no? Para correos también, para números telefónicos, telefónicos nos pondremos, ¿no?
telefónicos. A ver, ¿para qué más podemos utilizar? Toma su ojo ahí. Ya, números telefónicos. A ver, el correo electrónico puede ser este, nombres, correo electrónico, direcciones, direcciones, siempre y cuando ocupen 255 caracteres. Creo que una dirección ocupa menos que eso, ¿no? Menos que 255 caracteres. A ver, ¿qué más podría ocupar el texto corto? Tenemos ahí nombres, correos, números telefónicos, direcciones, algo más habría que poner, porque no es eso nomás, hasta códigos, texto corto puede, códigos. ¿Qué tipo de códigos? Eso nos podemos inventar, puede ser dependiendo de la empresa, ¿no? Códigos, a ver, ¿qué más? A ver, nombres, correos, números telefónicos, direcciones, códigos. Hay más cosas todavía que nos puede facilitar lo que es el texto corto. ¿Y por qué se utiliza texto corto y no texto largo? Debe haber también esa pregunta, porque el texto corto ayuda a la movilización de la base de datos. Tiene diferente algoritmo, por si acaso. En el caso de que utilicen para todo texto largo, la base de datos llega a ser pesada. Los 255 caracteres en realidad son trabajados con 4 bits. Ahora vamos a hacer la prueba. ¿Dónde está mi famosa calculadora? ¿Qué quiere decir 255? Ahora vamos a revisar. Vámonos a la calculadora programación. Vamos a, si más bien, 255. Y aquí está, ¿no? No son 4, es 8 bits. Me estaba equivocando, perdón. Ahí está. Esto es lo que quiere decir los 255 caracteres. Trabaja 8 bits. Estos bits pueden ser cualesquiera. Ya, este es el tope máximo que tiene. Ya, eso no quiere decir que son las letras, esto no. Es el espacio que va a ocupar. ¿Ya? O sea, en memoria, entre ceros y unos, lo que es binario, es el espacio que va a ocupar, solo 8 bits. ¿Ya? 8 bits. Eso quiere decir que es poco. O sea, la base de datos va a correr extremadamente veloz. Pero en el caso del texto largo, me dice que son 65.535 caracteres. ¿Y eso a cuánto equivale? Si observamos en binario, equivalen a ver, vamos a ver, más de 8 bits, a 16 bits, ¿no? 16 bits. Es más espacio. Por este motivo es que se hace más pesado lo que es lo que es manejar el texto largo. ¿Listo? O sea, hay que pensar antes de hacer la base de datos. E incluso, como te da los 8 bits aquí en texto corto, podemos podemos reducirlos, ¿no? No podemos querer manejar los de 255, solo quiero manejar, eh, digamos, 20 caracteres, 30 caracteres, se puede, nos da. En el caso del texto corto, no. Del texto largo, perdón, del texto largo no. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a borrar esto. Esto que se quede para la muestra. Vamos a proceder a sacar. Y el texto largo, ¿qué hace este texto largo? Ahora nos toca verlo eso, ¿no? Ya hemos dicho que el texto corto era para nombres. El texto largo, pero ¿para qué nos va a servir? Si es que es pesado, ¿para qué nos los ponen ahí? Digamos, ¿no? El texto largo está planificado más para lo que son las reseñas. Pueden ser largas o cortas. Eso es ya dependiendo de cada quien. Para comentarios.
¿Para qué más puede ser? Pero es para cosas largas. Un comentario puede ser enorme, puede tener más de, más de 255 caracteres, ¿verdad? Entonces, por ese motivo puede ser para esas cuestiones, ¿no? Más se utiliza para redes sociales cuando, por ejemplo, Facebook, cuando comentan, hacen, no sé, unas publicaciones enormes, ¿han notado? ¿No? Comparten y todo un titulazo dan, ¿no? Después, especialmente si han visto el periódico El Deber, Página 7, El Diario, ahí en Facebook, ¿no? La Razón, les llegan noticias, Notivisión, ahí salen unas reseñas enormes, ¿no? Para la previa del video. Para ese tipo de funciones nos sirve lo que es el texto largo, ¿ya? Reseñas, comentarios. Y no se utiliza muy seguido, ¿no? Poco se utiliza el texto largo en el caso de Access, digamos, ¿no? En este caso, digamos, al momento de hacer, digamos, facturación, poco se utiliza el texto largo. El texto corto es el que más se va a utilizar porque tiene 255 caracteres, o sea, son varias letras. Pero vamos a hacer la prueba. ¿Cuántos caracteres son 255? Bueno, ¿qué tanto ocupa 255? Abriremos para esto Word. Eh, Así era, ¿no? Word. Abrimos. Para hacer la prueba nomás, ¿cuánto equivale a esos 255? Hay que tener en cuenta, ¿no? Vamos a poner aquí rand 5 por 5, 5,5. Vamos a ver. Perdón. ¿Qué me faltaba? El igual, ¿no? Ya vamos a ver cuántos caracteres es esto. Aquí nos indica el contador. Son 74 de 420 palabras. ¡Wow! Contador de caracteres, necesitamos contador de caracteres. ¿Cuánto ocuparía todo esto, digamos? Creo que esto es mucho. Vamos a borrar esto, a ver. Tiene esto un contador de caracteres. ¿Dónde estará? Tengo que buscar. Creo que está por aquí. Posición vertical, número de página, formato, número de página, sección, posición vertical, número de línea, columna. Hay uno que decía caracteres. ¿Dónde está? Accesos, grabaciones, permisos, firma, columna, palabras. Una palabra no es un carácter, pues es diferente. Este tiene contador de palabras, ¿no? Por lo menos tenemos que saber qué tanto ocupa 255 caracteres. Lo podemos hacer manualmente, nos vamos a agotar, ¿no? A ver, suficiente con ver cuántas palabras tiene. Vamos a ver. Si en esa palabra tiene más de 100 más de 100 palabras, puede ser que sea más de... Ah, tiene 100 palabras. Posiblemente este tanto puede ser 255 caracteres, incluso menos. Una palabra tiene a veces 5 caracteres, tiene 6 caracteres, 7 caracteres. Esa es la diferencia, ¿no? A ver, un momento, por favor. Ya, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Mira, aquí solo tenemos 2, 3, 4, hasta aquí tenemos como eh, 6, 7, 8 caracteres, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Es largo. No, todo el día nos vamos a estar contando 155 caracteres, ¿no? Pero es un monto así, o sea, ocupa una dirección. Una dirección puede caber en 255 caracteres sin ningún problema, ¿no? No vamos a guardar esto. Ya volveremos a esto. Ya, entonces ya hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre texto corto y texto largo? Ahora vamos a ver los números, ¿no? Esto del número.
Esto del número solo es así, en pocas palabras, para introducir números, ¿no? Vamos a ver si nos puede introducir lo que son decimales. Vamos a... ¿Dónde está esto? Estamos habilitados. Vamos a buscar los decimales. A ver, nos vamos a venir aquí. Y lo voy a poner como número. Antes de editar. Lo voy a poner aquí, a ver. No, antes de eso le quitaré la llave. Esta llave después vamos a llevar ya. Después les vamos a ver para qué sirve. Aquí pondré algo más. Y este que sea, digamos, texto corto. Ya. La voy a cambiar a modo para insertar datos. Hoja de datos. Vamos a ver si me acepta o no me acepta. Ah, sí, hay que guardar, no hay que guardar, sí. Listo. Vamos a ver si acepta o no acepta números con decimales. Esto ya, el texto me va a aceptar, pero esto en números no me acepta el decimal, ¿no? Si, si está anotando, a ver, vamos a ver, 2.2, 2.20. Ah, no acepta. A ver, 2.2, 2 punto, nada, con coma, 3 coma. No anota, ¿no? No, como les digo, no acepta lo que son los decimales. Para eso hay otra función. Y vamos a ver enseguida, ¿no? Vamos a ver, estamos con número. Y aquí está, ¿no? Me dice entero. Ah, razón. ¿Qué quiere decir un entero? En el colegio hemos llevado, ¿no? Los números enteros. Solo son aquellos, puede ser o bien negativo o bien positivo. ¿Ya? Son números enteros. Y me dice entero largo. ¿A qué se refiere con un entero largo? Eh, Puede ocupar más de... Tienen una cantidad, son más de 1 millón, algo así tienen los números enteros. 1 millón, punto tantos, te acepta. O sea, podemos escribir aquí números de teléfono, no importa cuántos caracteres tengan, ¿no? Pero está en largo. Y eso también que se puede modificar. Vamos a ver, ¿qué nos ofrece? Ah, aquí está, ¿no? En el número nos puede otorgar lo que es un byte. ¿Un byte cuánto ocupa? Un byte tiene 8 bits. O sea, lo que tiene los 255 caracteres. Ese monto puede ocupar un número, puede ocupar un entero, que en valores es alto, un entero es alto, puede soportar hasta, a ver cuántos números, como 16 números seguidos, 16 hasta 20 puede aguantar. Y en los largos puede aguantar más números. Tiene un exponencial, por el momento no tengo el dato este, pero puede soportar todo ese dato. El simple es números normales. El doble, esta es la clave. Este doble sí me va a permitir darle lo que es números más grandes que el entero. Es el doble, por eso se le conoce esto, ¿no? E igual sabe soportar lo que es las comas. A ver, vamos a revisar, ¿no? Pero hay uno que dice decimales. Ese es el... ¿Dónde está vista de diseño? No, vista, hoja de datos. Sí, guardamos. Ahora vamos a volver a cambiar esto, ¿no? 2.1, 21. A ver, vamos a ver esto. 2,1. Ahí está, ¿no? Me soporta ahora sí las comas. Eso es gracias al doble. Se nota, ¿no? Ya yo coloco 3, tantos y ya. Ahora, vamos a volver a cambiar los datos en números. Esta hoja de diseño. Ya hemos notado que nos cambia los datos, ¿no? A ver, lo haremos de una forma más interesante. A ver, vamos a poner aquí. Como no tenemos ni llaves, aquí vamos a poner números, lo que son, a ver, ¿dónde está esto? Todo vamos a poner números y les vamos a dar la diferencia. Vamos a insertar datos en diferencias, ¿ya? A este le vamos a poner que sea el entero. El que dice byte, ¿no? Byte, dice aquí, ¿no? El primerito. A ese lo vamos a utilizar. El número, el primerito nos dice byte. Entonces aquí le vamos a poner byte. Todavía no vamos a hacer, estamos viendo tipos de datos, ¿no? Byte. Aquí le vamos a poner igual número, para este le vamos a poner, ¿dónde está número?
A este ya le vamos a poner, no entero largo, le vamos a poner entero. Vamos a ver qué diferencia hay, hasta dónde nos permite, hasta dónde nos acepta. Entero. Aquí entero largo. ¿He escrito bien? ¡Ja! Doble. Entero largo. Siempre aquí se hace juntito ya, esa es la diferencia. Vamos a ponerle el número y que sea entero largo, está bien. En este vamos a poner, a ver, este creo que era doble, ¿no? Doble, doble, pero se dice. Doble, este es, vamos a ver la diferencia. Entero largo, doble, aquí está. Después del doble que hay y de replicación. Eso es para otra cosa. No vamos a utilizar esa idea de replicación. Y el último que era, el último era decimal. Decimal. El de replicación no vamos a ver. Eso es un identificador. No va a dejar réplicas. Para otra cosa nos va a servir. Eso vamos a ver más adelante. Ahora estamos viendo un tipo de datos. Y estos son los tipos de datos que existen. Decimal. Listo. Ya. Yo voy a proceder a guardarlos. Sí. Control errores al convertir los datos. Se eliminó los contenidos del campo. Sí. Desea contenido. Sí. Ya ha guardado ya, ¿no? Vamos a cambiar a vista, no es vista de diseño, a vista de hoja de datos. Muestra, ¿no? El que es byte. Vamos a ver cuánto nos soporta lo que son bytes. En puro número estamos hablando. Mira, miren, el valor especificado no es válido para este campo. Por ejemplo, es posible que haya escrito un texto en un campo numérico. Es que pasa esto porque yo me he sobrepasado de lo que es el byte. Ya, como hemos visto, tiene que tener 255 caracteres dice, en letras, pero esto como son números, a ver, vamos a ver a cuánto equivale hasta esos 8 bytes. Todo está en la calculadora. A ver, o si no, nos vamos a apoyar del famoso internet. Es el que nos puede apoyar en todito, ¿no? Hasta ver, bits límite. Tiene un límite. Por eso se selecciona esto, por eso se hace estos contenidos de datos. Ya, a ver, vamos a ver. Enseguida vamos a anotar. Esperen un momento, por favor. Un momentito. Hasta 255. Vamos a ver. Aguanta. Un entero. Ahora vamos a ver cuántos, un carácter más. Ya no aguanta, ¿no? 255. 256. Tampoco. El número máximo para byte es 255. Es diferente en caracteres. Por si acaso estamos hablando ahorita de bytes. No estamos hablando de caracteres. Vamos a ver cuánto aguanta lo que son los enteros. Tenemos que buscar lo que son los límites de los enteros. A ver, vamos a revisar. Tiene un límite. A ver, vamos a revisar. Espera un momento. Aquí está todas hay especificaciones para esto de cuánto es un entero. Son números elevados. Hemos visto que bytes es de cero a 255 caracteres. De 200 a 255 es lo que cubre lo que es un byte. O bueno, 8 bytes. Sí, un byte, lo que es 8 bits. Vamos a ver lo que es un entero.
Ahí está, ya lo he encontrado. 32 bits. Todo este monto es lo que va a ocupar, ¿no? A ver, vamos a ver si exceptuando los puntos. ¿Qué me dice? Es posible que se haya confundido. Vamos a ver por qué. Si aquí me ha dado lo que es 32 bits. Ahora vamos a ver qué tanto es 32 bits. ¿Dónde está la famosa calculadora? Y un entero largo creo que ocupa lo que es 64. Vamos a revisar esto. 32. 32 bits. Como en la conversión ya me he olvidado. Un bit, 8 bits. Mm, claro. Tiene que ser 32. Vamos a borrar. Vamos a poner. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32. Aquí está, ¿no? En decimal. Este es el largo, 32. El otro creo que es 16, el que es entero normal, es 16. Esas son las pequeñas diferencias que existen, ¿no? Ni tan pequeñas. O sea, sé que es un poco complicado ver estas cuestiones, pero así es como funciona. Ahora esto es el monto de 32 bits. A esto equivale, a esta cantidad de números equivale lo que es 32 bits. Lo que son 16 equivale a menos, ¿no? Vamos a ver, aquí están caracteres por demás. Un carácter por demás debe estar. Vamos a ver. Vamos a anotar hasta dónde me. Hasta ahí me soporta. Vamos a hacer con el 2. Hasta ahí ya no me soporta. ¿No? Me dice un campo numérico mayor que permite, vamos a ver cuántos, menos uno debe ser. Esto, ahí está. A lo que notamos, si observan un entero normal, me permite solo 5 caracteres numéricos. Numéricos, vamos a cambiarlo a otro valor, son 5. Nada, tiene un límite, no me está soportando. Vamos a ver si es esto, menos me va a aguantar. A ver, vamos a ver en unos. En unos está bien. En unos me soporta hasta 6, pero vamos a ver. Tampoco. 5 sí. Tiene un número. No me está encontrando el internet, pero es de 32. Ahora, este número grande que hemos revisado hace un momento, tiene casi millones. Ese debe ser del entero largo. Vamos a ver hasta cuánto me soporta este entero largo. Aguanta nomás, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner otro número. Ahorita voy a investigárselos el número del entero. El entero largo soporta. Eso nos puede servir para poner números de teléfono, ¿no? Porque los números de teléfono, los recomendables que estén siempre en texto corto, pero lo podemos poner también en entero largo, ¿no? Ahí está. ¿Hasta cuánto me permite? Menos un valor creo que es. Vamos a ver ahora. Sigue. No es preciso, ¿no? Access, si se han dado cuenta, pero me permite buena cantidad de números. Ahí está. Vamos a poner cuántos son estos. ¿Cuántos caracteres son? 2, 3, 8, 9. A ver, cambiaremos estos 9 a otro número. Tiene un límite. En menos y en más aceptan. Está bien, está aguantando esto. Está aguantando. ¿Y estos son cuántos caracteres? 8, 8. Ya, 8. Si coloco uno más. 9. A ver, uno más. Ya, 9. Solo 9 de estos me aguantan, ¿no? El doble ya me aguanta más. Más caracteres. Vamos a hacer la prueba. Como si nada, ¿no? Vamos a aumentar más. Y sí, como si nada. El doble son números más grandes. Pero vamos a ver hasta cuánto nos soporta. Es amplio el número, ¿no? A la 16 y 18. Vamos a aumentar más. Y sí, el doble soporta números enormes. Y la ventaja también
Es que estos son enteros. En estos enteros yo no puedo poner comas ni puntos. En cambio, en el doble, la ventaja es que yo sí puedo ponerle comas. ¿Sí? Pero no puntos, ¿no? No me deja. Si hay comas. Esta es una ventaja. Ahora, en el decimal debería de entrar las comas. No entra, o los puntos. A ver, vamos a ver. Si no entra esto, debería de entrar entonces los puntos. A ver, porque es decimal. No me está permitiendo. Tal vez sea una resta, ¿no? A ver, ¿me soporta hasta cuántos números? Veremos primero cuántos números me soporta. Ah, soporta nomás hasta el decimal, ¿no? Si se fijan. Sí, tranquilo lo soporta. Ahí ya me da el error, ¿no? De lo que especifica el número de columnas, o sea, no, ya estás ya sobrepasado su límite. O sea, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? ¿Cuánto es el límite que no debemos de sobrepasar para una base de datos? Esto en las bases de datos profesionales son más exactas. Te da un número largo, un número entero de cuánto puede soportar, ¿ya? Entonces, hemos notado que sí funciona, ¿no? Los valores, o sea, es trabajable. Se puede trabajar con los valores enteros. Vamos a cambiar enseguida. Esto quería que me muestre las comitas, no quiero mostrarse comitas, ¿no? Ni los puntitos, entero no muestro. Para esto, si no me muestra el decimal, las comas, voy a tener que utilizar el doble nomás. Ya que este no me muestra, o 0,5, podemos ver, 0,5, eso debería mostrar. Nada, ya. No sé por qué no muestra, pero lo normal es que un decimal siempre muestre. En otras bases de datos sí muestra. Hay un problema tal vez, o yo soy el problema, probablemente también, ¿no? Vamos a ver 0,6. El 0 no anula eso. Debería mostrar los decimales. Ya, vamos a cambiar a la vista diseño, se ha lenteado el equipo, ¿no? Eso es porque hemos utilizado estos datos, eso también tiene que tener en cuenta. Hay consumo de datos. Vamos a ver lo que es la otra opción. Ya hemos visto lo que son los números, hemos jugado un ratito con ellos, hasta cuánto nos puede soportar. Ahora hay otro, el que es la fecha y hora. ¿A qué se refiere esto de fecha y hora? Vamos a revisar, vamos a poner aquí fecha y vamos a poner aquí la F de fecha y hora. Y ahí está, ¿no? Fecha y hora. ¿Qué formato nos ofrece? Un formato único, ¿no? A ver, aquí hay los formatos. A ver, vamos a ver. Me dice, ¿quieres en fecha general? Es lo normal, con la hora sí te voy a mostrar. Este formato quieres en fecha larga. Y esto te lo puede mostrar en los reportes, esa es la ventaja. Cuando ustedes inserten una fecha, eso les vamos en los reportes automáticamente, ¿no? O quieren de esta forma, dicen, ¿no? Mediana, corta, larga, hora larga ya es con hora aparte. Está interesante, ¿no? Y esas son las opciones que nos dan. En este caso, pues, vamos a poner el primero, ¿no? Que es general. Esté con eso. No vamos a agarrar nada más de aquí. Después, ¿qué tipo de dato más existe? El otro dato que existe es la moneda. Vamos a ver dónde está. Moneda. Claro que esto de moneda no hay en una base de datos profesional, pero Access lo pone para ver, ¿no? La diferencia. Moneda. Vamos a ver la moneda. Aquí también pondremos lo que es moneda. Y ahí está, ¿no? ¿En qué formato queremos la moneda? También, una ventaja, ¿no? Se ve más interesante con esto, ¿no? Aquí está, me está dando ahorita en bolivianos. A los que tienen Access antiguo no les va a dar bolivianos. Los que tenemos 13, 16, 19, 365, 2010 creo que tiene, creo, no estoy muy seguro. No recuerdo haber utilizado monedas y bolivianos en el 2010. Sí creo que hemos personalizado, pero eso era en
Excel. Ya vamos a poner en bolivianos, digamos. A ver, vamos a ver, alguien me está escribiendo al chat. Ah, ha ingresado uno recién. Ya vamos a guardar, sigue. Ya. Estamos ya con moneda. Lo hemos puesto en bolivianos por si acaso. Enseguida vamos a ver cómo es la inserción. Después, a ver, ¿qué dato más tenemos? Autonumeración. Ya, esto ya lo hemos observado, ¿no? Esto de autonumeración. ¿Para qué nos sirve? Son números enteros en realidad, pero esta autonumeración va a generar números eh, automáticamente, pues como lo dice, ¿no? Su nombre, en donde se quede va a generar. ¿Esto para qué se utiliza? Normalmente se utiliza para las llaves principales, para este caso, para estos casos, para estas llavecitas, para las que son principales. ¿Por qué? Si nosotros colocamos manualmente los números, cuando pase el tiempo podemos llegarnos a equivocar. Nos podemos llegar a equivocar y eso es un problema. Para eso existe esto de la autonumeración. Automáticamente se va a poner los números, ¿no? Y en el número que se quede en la base de datos, le va a continuar. Si hoy día lo he dejado en 50, mañana va a continuar en 51. Si he procedido a eliminar el dato 51, mañana va a continuar con el dato 52. No le va a interesar si has eliminado o no. Va a continuar con lo que sigue. Así es como funciona lo que es el autonumérico. Ya, vamos a ver. Ya. Y eso no es texto corto. Esto el texto corto largo ya lo hemos visto, ¿no? Listo. Eso es. Ahora, hay otro tipo de dato. Es el check. ¿Dónde está este? Esto de aquí. El famoso check, que nos va a servir para muchas cosas. Sí, no. Esta casilla es de, esta casilla es de los famosos check. ¿Por qué yo les digo check? Porque es para marcar. ¿Sí? Y en dado caso que no quieran marcar, no. Sí, no. Para eso nos sirven esos check. Listo, ahora vamos a revisar. Son valores de falso o verdad. Como dice en el texto, yo lo voy a poner check. Vamos a ponerle sí, no. Listo. ¿En qué formato quieres? Todavía te dicen, ¿no? Vamos a ver qué tipo de formato hay. Activado, desactivado, falso, verdadero. En este caso vamos a poner, a ver, mm, activado, desactivado. Vamos a ver qué tal se ve. ¿Ya? ¿Dónde está esto? Un momento. También tenemos el objeto ole. ¿Para qué nos va a servir ese objeto ole? Vamos a revisar. Como dice objeto, ¿a qué llamamos nosotros objeto? En la vida real es a todo aquello que se puede palpar, ¿verdad? Y tiene que tener sentido. En este caso, un flash memory es un objeto. Un mouse es un objeto. En el caso de informática, un objeto pueden ser, eh, digamos, las fotografías, pueden ser los gráficos, puede ser música. Ya, ahora vamos a ver. Objeto OLE directamente nos permite, vamos a ver cómo nos muestra. Nos va a mostrar seguro un cuadro para insertar. Vamos a seguir haciendo otras cosas. Enseguida vamos a proceder a ver. Y el hipervínculo, ¿no? Esto de hipervínculo normalmente se utiliza para páginas web, ¿no? Hipervínculo. Eso es lo que se utiliza. ¿Dónde está hipervínculo? Formato. Ahora vamos a ver qué tipo de formato hay. No hay formato.
Ya, pero vamos a ver cómo nos muestra. Podemos utilizar aquí páginas web por si acaso, ¿no? www, correos electrónicos, podemos poner incluso un hipervínculo. Tenemos datos adjuntos, dice, se puede utilizar para almacenar varios archivos en un solo campo. Ya también puede servir, pero no vamos a utilizar eso, les decía, ¿no? Y asistente para búsqueda. Vamos a ver dónde está esto. Datos adjuntos. Este calculando es interesante, ¿no? Calculado. Esto lo que hace es, nos va a mandar a calcular los datos. Creo que en el 2010 no hay este campo calculado, es nuevo. Ya, este dato calculado es para otra cosa, por si acaso. En el 2013 sí hay, en el 2010 creo que no existe el campo calculado. O sea, por el momento, esto podemos llevarlo más adelante. Es para hacer cálculos en el caso de que hagamos facturas. Yo les voy a mostrar cuándo hacer esto. Es interesante esa parte. Y el asistente para búsqueda, ¿no? Pero hasta el momento lo vamos a dejar solo en datos adjuntos, digamos. Y ahora vamos a poner aquí datos adjuntos y aquí le pondremos datos. Datos. Vamos a revisar cómo funciona en realidad. Estas son descripciones. Esto yo les comentaba que esto no es necesario escribirlas, ¿no? Estos datos no son necesarios escribirlos, pero pueden darle como una referencia. En base de datos se utiliza esto de comentarios, le decimos, para, digamos, para ver qué hace esta parte del código. Es similar, es similar a esta parte de descripción. ¿Para qué vamos a necesitar? Para numerar, no sé qué cosas pueden poner ahí, ¿no? Es dependiendo de cada uno. Ahora vamos a revisar y vamos a ver la vista, hoja de datos, cómo se nos traza los datos que hemos insertado después de doble, después de decimal, perdón. Ese decimal no quiere funcionar. Vamos a ver en fecha y me sale un calendario. La ventaja, ¿no? Voy a poner hoy, bueno, el 15 de julio, y me dice, no, hemos escogido el normal y esta es la fecha normal. En moneda vamos a insertar lo que son, no sé, lo que sea, y vamos a ver cómo se nos genera en boliviano, o sea, ¿no? Con su 00. Está muy bien. En el autonumérico, solito, ya se numeró solo, ¿no? Todito. No me ha pedido nada más. En el check, o es falso o es verdad. O es falso o es verdad, ¿no? Verdad, tiqueado, true y false, ¿no? Ahí está. Vamos a poner el true. Objeto, ole, vamos a ver. Aquí me tiene que mostrar o me tiene que mandar algo para adjuntar. ¿Dónde está? Objeto L modificar en un macro objeto dependiendo si el campo de la tabla de pasos contiene algún objeto L. Ya, esto debe ser para... A ver, no me deja, ¿no? Está filtrando. Esto vamos a averiguarlo más adelante. Pero según la teoría nos dice que es para adjuntar fotografías. Tal vez debe guardar fotografías a la vista. No tengo fotografías por el momento. Un gráfico, una hoja de cálculo. A ver, haremos la prueba, ¿no? A ver dónde tenemos una. Esto lo volveremos fotografía. Vamos a guardar. Le vamos a jalar, ¿no? Vamos a ver si funciona. Vamos a guardar. Guardar en el escritorio. Escritorio también lo pongo, ¿no? Escritorio lo pongo. Eje en el escritorio. Guardamos. Listo. Estoy guardando esta imagen. Vamos a hacer la prueba si es que funciona. Ah, ahí está. Almacenado, ¿no? Ahora, esto de almacenamiento, digamos, he jalado la fotografía. La diferencia es que esto lo podemos trabajar con programación, ¿ya? O bueno, con los formularios. Cuando hagamos formularios, en los formularios se pueden insertar estos datos. Se puede, le ponemos un botón que diga insertar ese dato, insertar fotografía, insertar tantos y va a insertar, ¿ya? En hipervínculo. A esto me puede permitir darle el www.google.com. Y ahí está, ya me lo marca, ¿no? Y vamos a ver qué nos trae este adjuntar. Creo que es similar al otro, ¿no? Ahí está.
Un clic suficiente ya nos muestra, ¿no? Ahora vamos a darle clic otra vez. O doble clic. Ah, doble clic es, ¿no? Agregar. ¿Qué quieres agregar? Vamos a ver, revisar el escritorio que tenemos. Otra vez este escritorio. Ya está. Es escritorio PNG. Sí, aceptar. Listo. Ya está almacenado. Y aquí me dice que puedo adjuntar varios archivos todavía. Vamos a hacer la prueba. Claro, ¿por qué no? Pero, ojo, como esto es una base de datos, mientras más datos se inserten, más pesada se vuelve la base de datos. Por eso no es eficiente poner esta cosa de adjuntar datos. Este adjuntar datos es sumamente pesado. Ya en toditos, en todas las bases de datos, esto el que dice adjuntar es pesado. No hace trabajar bien a la base de datos. Ya, como observan aquí, el dato lo ha agarrado bien, no es que no, lo ha agarrado bien, pero el problema es que va a insertar demasiados datos y la base de datos va a llegar a llenarse o a lentearse. Ya, se puede utilizar, no es que no, se puede utilizar. Ahora, este objeto OLE, ¿para qué vamos a utilizar? Hay diferencias entre estos dos, ¿no? Aquí me ha jalado la imagen, me ha insertado la imagen como bitmap, pero recrea la imagen, guarda la imagen de otra forma. Esto se utiliza normalmente para imágenes de fotografías. Por ejemplo, un ejemplo que no es real, porque, ¿cómo les puedo explicar? En el caso de Google, digamos, cuando ustedes les piden una fotografía, ¿verdad? Les pide una fotografía y en la fotografía podría mostrarse esto. Solo sería de eso, ¿no? De esa forma. Insertar su fotografía, sí, insertas tu fotografía y aparece, ¿no? En tu foto de perfil. O bueno, para comprobar esto, para que sea de una manera más clara, a ver, ustedes tienen su cuenta en el Moodle, ¿verdad? Moodle tienen su cuenta. Para el día de mañana como actividad van a insertar una fotografía. Es sencillo insertar una fotografía en el Moodle. Van a personalizar datos y van a poner sus fotografías. Cuales ustedes quieran. No es necesario que sean de ustedes, pero con la que se representen. Para que vean cómo funciona esta acción del bitmap imagine, este del OLE. Así es como funciona en una base de datos. Ahorita, si ustedes insertan esa fotografía, lo que va a pasar es que esa fotografía ya se va a mostrar de la base de datos guardada. ¿Me dejo entender? En cambio, este de aquí, que es el adjunto de datos, es diferente. Este adjunto de datos se parece cuando yo les doy las tareas, subir las tareas, eso es esto. Pueden subir una, dos, tres tareas. Claro que me pueden mostrar, pero lo legal es que esto es para inserción de cantidades de tareas. Esto lo que hace es lentear a la base de datos. Por eso algunas veces mi servidor, el que estoy manejando, se lentea, porque a veces uno de sus compañeros suelen subir lo que son eh, más de 50 megas. Y el límite que tiene Moodle es de 100. Por si acaso, esto tiene un límite también. Ya como estamos en un equipo de escritorio, no se nota el límite. No va a mostrarnos el límite. ¿Listo? Por si acaso, de tarea para mañana una fotografía de cuáles quieran, no siempre de ustedes, es dependiendo. Una que les represente al modelo, ya para que se identifiquen. Es mucho mejor tener una fotografía. Y los que ya tienen, excelente. Yo voy a calificar eso como actividad. ¿Listo? Y ahí está. Le damos en aceptar y ya están los datos, ¿no? ¿Podemos insertar otros datos? Decíamos, sí, claro que podemos. Vamos a buscarnos, a ver, más fotografías, escritorio, a ver este y un multicolor. ¿De qué era esto? Ah, ya les he pasado eso, ¿no? Eran los iconos.
Y ahí está, acepta. Es para eso, a comparación de esto, ¿no? Esto es más que todo, está especificado para imágenes, para mostrar imágenes. Ya, esto vamos a ver más adelante todavía. Ya, hasta ahí hemos visto lo que son los datos, ¿verdad? Está sencillo nomás, o les ha parecido un poco complicado. Ahora vamos a proceder a eliminar esta base de datos, esta tabla. Vamos a cerrarlo, eliminaremos, porque no es lo legal, ¿no? Un momento, por favor. Wow, creo que me estoy resfriando. Ya, entonces, fotos de access. Vamos a cerrar esta base de datos. Vamos a proceder a eliminarlos. No nos sirve nada de aquí. A ver, un momento. ¿Hay algo más tal vez que me estoy olvidando? Descripción. Ya hemos visto para qué nos sirve la descripción. Propiedades del campo antes de cerrarlo. Antes de cerrar. Antes de eliminar. Porque quiero hacer otra cosa. Hemos creado esto de animales. Hemos visto descripciones. Ya. Ya. Ahí están algunas propiedades en el caso de los campos, ¿no? Cuando hemos entrado a este sector, esta parte también es importante, por si acaso. Donde hemos visto las búsquedas, ¿no? Tamaño del campo, formato, lugares de decimales automáticamente, dice, ¿no? En byte, pues, no funciona en byte. Máscaras de entrada, título, valor predeterminado, regla de validación, texto de validación, requerido, indexado, alineación del texto en general. Aquí podemos modificar cómo queremos, ¿no? Recibir en la base de datos, pero esto no se toca normalmente. Lo que sí podemos utilizar tal vez es el formato. En el caso de algunos campos. Por ejemplo, ¿dónde está? Voy a insertar. Tenemos un campo aquí que se llama texto corto. Ese creo que no lo hemos visto, ¿no? Sí les he mostrado, pero no lo hemos utilizado. ¿Qué cosas nos da en formato? ¿Cuánto es el tamaño específico? Es 255 caracteres. Ah, la ventaja. ¿Puedo poner 3 caracteres? Puedo poner 5 caracteres, puedo poner. A eso también no les he mostrado, ¿no? Vamos a poner en texto corto. Si yo quiero que no sean 255, mi nombre solo va a ocupar 50 caracteres, o digamos 10 caracteres, se puede poner. Ojo, eso también creo que era que les mostré más antes, ¿no? Lo voy a poner en la vista de datos, sí, lo voy a guardar. Me voy a ir donde dice texto corto. Y observen, solo me va a permitir 5 caracteres. No puedo pasarme de ello. Enter. Vamos a ver qué me dice. Ah, mira, me está aceptando. Está rompiendo contra mis reglas. No debería de aceptar. Lo normal es que esto no soporte más de... Ah, no, 10 he puesto, ¿no? A 10 caracteres he puesto. Ah, razón, no soporta. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres me va a aguantar, dice, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí me soporta. Pero, ¿qué pasa si yo coloco 11 caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya no me soporta, ¿no? Ya me da el error. ¿Ya? Entonces, para eso nos va a servir. Pensé que había puesto 5, había puesto 10 más bien, ¿no? Entonces, vamos a volver a la vista de diseño. Esa es la diferencia, ¿no? ¿En qué formato quieres? Vamos a ver si me da esa opción. No tiene formato, ¿no? ¿En quiénes nos da el formato? En los números, en las fechas y en el check. Check está mal escrito. Y en los cheques, ¿no? A eso sí nos va a dar formato, observemos. Activado, desactivado. Vamos a poner sí, no. Vamos a proceder a guardar. Al ratito nos mostraba un cuadro. Veremos ahora qué nos muestra. Vista hoja de datos. Sigue mostrando lo mismo, ¿no?
No le veo nada de cambio. Todo en cero. Vamos a volver a lo mismo. Vista diseño. En título es para otra cosa, ¿no? Y dice, revisando el libro, se utiliza para dar un título al campo para posteriormente utilizarlo en los formularios. Podría ser muy útil en ese caso. Este título llegaría a ser parte del nombre. Cuando nosotros utilizamos un nombre en programaciones para verificar o para llamar a ese campo en los formularios. En este caso no se va a notar, ¿no? Haremos la prueba. A ver, estamos en el check. Vamos a ver. Selección. Así le pondremos. Ya, es que se guarde. Vamos a ver si ese título nos muestra. Ahí está, ¿no? Selección, ya dice, nos dice check, ¿no? Es el título. Y esto es para diferenciar nomás. Pero no es de relevancia. Por ahora no. Cuando llevemos formularios, ahí les voy a mostrar. ¿Listo? Cuando estemos con formularios, ahí les voy a mostrar. Todavía nos falta fundamentos de base de datos todavía para hacer, ¿no? Entonces, muchas cosas más, ¿no? Valor predeterminado, sí. Esto es para otra cosa. Vamos a ver por qué no sirve. Funciones, ¿no? No vamos a utilizar. Normalmente no se utiliza estas cosas. Tal vez los títulos para diferenciar, para hacer los formularios, tienes razón. Pero en el caso de que estemos utilizando no formularios y un programa especial, solo se trabaja la base de datos. Ojo. En este caso, lo que hace Access es lo siguiente. Nos permite tener una base de datos. Lo dibujaremos más bonito. Con rojo, ya que es Access, digamos. Y este que sea mi base de datos. Digamos que es así. Access nos permite tener una base de datos. Nos estamos comentando. Ya, algo así, ¿no? Más o menos. Ya, no, no se está mal. Ya, así digamos, ¿qué es esto la base de datos? ¿Ya? Entonces, como Access nos permite tener una base de datos, en este caso, Access también nos permite hacer formularios. ¿Y qué es un formulario? Es como un programa. ¿Ya? Este programa lo que va a hacer es lo siguiente. Nos va a pedir para recaudar información. ¿Ya? Podemos insertar nombres, podemos insertar lo que son eh, igual, ¿no? Descripciones, e incluso podemos hacer facturas, ¿no? Podemos tener los clientes, número de clientes, nos da una vista multiusuario, es como un programa, es una ventaja en ese caso. Son tres funciones en uno. Aparte de ser base de datos, aparte de darnos formularios, también nos va a dar los famosos reportes. Y los famosos reportes ya puede ser, en esos reportes puede estar lo que son las facturas, puede ser una factura, ¿no? Puede ser una factura en estos reportes, puede darnos estadísticas, eso más nos puede dar, ¿no? O sea, de esta forma trabaja Access. Aparte de eso, nos da vistas. Aparte de los informes, vamos a ver todavía, a ver, ¿qué opciones nos manda? Miren, en crear está todito esto, ¿no? Nos manda para crear tablas. Después nos da asistente para consultas. ¿Qué es una consulta? Estas consultas pueden ser el pedido de los datos a la base de datos, ¿ya? ¿Qué quiero que me muestre? ¿Qué quiero consultarle? ¿Qué necesito conocer? ¿Qué quiero jalar? Para eso sirve una base de datos, ¿no? Para jalar los datos de la base de datos. En este caso, si yo tengo una farmacia, ¿no? Tengo una farmacia. En esta farmacia
Yo quiero consultar al día de ayer cuántas personas han venido, digamos, a comprar productos. O, para que sea más sencillo, ¿qué producto se vende más? ¿Verdad? Entonces, eso puede hacer el asistente para consultas, ¿ya? El formulario, como les decía, este formulario nos va a ayudar a hacer lo siguiente, a interactuar con la base de datos, ¿ya? Esa es la ventaja que nos va a hacer este formulario, ¿no? ¿Cómo vamos a interactuar con la base de datos? Vamos a hacer la inserción de los datos, la edición de los datos y proceder a la eliminación. Para eso nos va a servir los formularios, ¿ya? Especialmente para la inserción, ¿no? Para la edición también nos va a servir para esos tres casos específicamente. Ahora, el que dice informe, este de aquí, informe. Este informe es como los famosos reportes, ¿ya? Como les comentaba, es un reporte. Esto ya es para imprimir el informe. La famosa factura, ¿ya? A ver, cuando compran algo de la farmacia, especialmente la farmacia Bolivia, otras farmacias que emitan facturas, Copacabana, a ver, otras farmacias, Buen Salvador, o sea, N de farmacias hay, ¿no? Aquí en Bolivia. Entonces, los informes llegarían a ser las facturas, los datos estadísticos, pero impresos, lo que se va a mostrar al usuario, puede ser al jefe, al dueño de la empresa. A esos puntos se va a estos informes. En el caso de Facebook, a ver, ¿quién me puede decir qué informes nos da? ¿O quién puede escribir en el chat? A ver, en el caso del Moodle, más fácil, ¿qué informes les da? El Moodle es un programa con base de datos también y mucho más fácil de explicar creo que es, ¿no? Un informe que les manda a ustedes y no es necesario imprimir, sería que les devuelve las notas, ¿verdad? Eso ya es un informe. Ahora, una consulta en el Moodle, ¿cuál sería? Que yo pida las notas de ustedes y que me muestre quiénes han hecho los exámenes y quiénes no han hecho. El Moodle lo hace. Eso también sería una consulta con informe. ¿Por qué con informe? Porque estoy consultando datos a la base de datos. Le estoy pidiendo quiénes me han entregado los exámenes, me muestra ahí una cantidad, me dice, estos han entregado, estos no. De los 11 estudiantes, te han entregado solo 5, los demás no. Ya, eso es lo que hacen los informes. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en una base de datos. Para eso nos sirve una base de datos. Esta clase más que todo ha sido de explicación, ¿no? Ya espero que estén ya más o menos entendiendo cómo funciona una base de datos, cómo vamos a utilizar estos números, lo que son los tipos de datos, que son también importantes, ¿ya? Ayer hemos hecho lo que es hemos hecho lo que es la creación de la base de datos. Hemos creado la base de datos, hemos creado las tablas. Ahora necesitábamos conocer sí o sí lo que son los tipos de datos. ¿Y esto con qué objetivo? Porque más adelante tenemos que hacer lo que son relaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué son las relaciones, cómo funcionan las relaciones. Después tenemos que ver cómo hacer consultas, crear consultas. Es un trabajo interesante. Van a ver, les va a servir de mucho, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, por favor háganmelo conocer. La única tarea que tienen ahora, ya les he dicho, suban una foto de perfil. No siempre de ustedes, depende de ustedes, súbanlo. Yo lo voy a contar como práctica, ¿ya? Eh, Eso, ¿por qué objetivo le estoy diciendo suban la foto de perfil? Con este objetivo. ¿Dónde está? De aquí. Este de aquí, ¿no? El objeto OLE. Quiero que vean cómo interactúa este efecto.
¿ya? Claro que en estas cuestiones de Moodle no utilizan Access, pues, utilizan PHP, utilizan lo que es MySQL, otras bases de datos utilizan, ¿ya? Entonces, solo para que vean cómo funciona el objeto OLE, coloquen una foto de perfil, cuales quieran, no es necesario que sea de ustedes, no les estoy obligando, ¿ya? Solo eso va a contar como su práctica también, en el caso de Access. ¿Listo? Ya. Con esto vamos a concluir hoy día, porque son ya 7 minutos, es muy poco para hacer más cosas, ¿no? Es poco, 7 minutos. Entonces, el día de mañana vamos a hacer otras cosas más interesantes. Ya vamos a empezar aparte de crear lo que son las tablas, ya tenemos que empezar a hacer una base de datos un poco más real, más trabajada, ¿ya? Podría ser para una empresa de vidrios, una empresa, no sé, nos podemos inventar cualquier empresa, ¿no? Pero tenemos que realizar eso, una base de datos. Después de eso, tendríamos que hacer formularios. Al hacer los formularios, ya deberíamos de hacer después las consultas y después los informes. Y con eso termina lo que es Access, así de sencillo. Claro que les puedo mostrar más adelante, si es que gustan, ¿no? Cómo funciona la inserción con otros programas. Esa forma de conexión se le dice, ¿no? Conexión de base de datos con otros programas. Puede ser C Sharp, puede ser NetBeans, puede ser programas netamente avanzados. Se puede hacer esas conexiones con Access. O sea, Access está libre para eso. Esa es una ventaja. La desventaja es que no es hecha empresarialmente. Eso les comentaba, ¿verdad? Ya. Entonces, hasta aquí estamos concluyendo el día de hoy. Voy a revisar sus asistencias, lo guardaré en el chat porque resulta que a veces no guardo. No, mentira, tengo todos los datos guardados. Al grabarse, cuando graban, se guarda. Voy a dejar de grabar ya. ¿Dónde está?